7 personas descendieron a la oscuridad. 9 regresaron a la superficie. Las cámaras no mienten. Pero lo que capturaron esa noche en el cenote Ixquequén desafía toda lógica. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde los misterios más perturbadores de México encuentran su voz. Imagina por un momento que eres parte de un equipo de exploración. Cuentan a todos antes de bajar. 7 mochilas, 7 linternas, 7 personas. Las cámaras de seguridad confirman cada rostro. Pero cuando revisan las grabaciones de la salida, hay 9 siluetas emergiendo del agua. 2 figuras adicionales que nadie puede explicar. 2 rostros que no deberían existir. Esta no es ficción. Esto ocurrió en marzo de 2019 y lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de entender lo que puede ocultarse bajo la tierra de Yucatán. El cenote Ixquequén, conocido también como Tzitnup, se encuentra a pocos kilómetros de Valladolid. Es uno de esos lugares donde la naturaleza y el misterio se entrelazan de forma inquietante. Las aguas cristalinas reflejan estalactitas milenarias. La luz del sol penetra a través de un pequeño orificio en la cúpula de roca, creando un efecto casi celestial. Pero bajo esa belleza aparente existe algo más. Algo que los antiguos mayas conocían muy bien. Para ellos, los cenotes eran puertas, no simples pozos de agua, sino umbrales entre el mundo de los vivos y el Xibalbá, el inframundo. Y quizás, solo quizás, tenían razón. El equipo de investigadores llegó ese día con un propósito claro. No eran turistas, eran profesionales, arqueólogos, geólogos, un biólogo marino especializado en cavernas inundadas y 2 documentalistas. Su misión era explorar túneles no mapeados que se extendían desde el cenote principal hacia sistemas subterráneos más profundos. Habían obtenido permisos especiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todo estaba coordinado. Todo parecía rutinario. Instalaron cámaras de seguridad en la entrada, tanto por protocolo como para documentar el descenso y ascenso de cada miembro del equipo. Nadie imaginó que esas mismas cámaras se convertirían en la única evidencia de lo inexplicable. La coordinadora de la expedición era la doctora Mariana Solís, una arqueóloga subacuática con 15 años de experiencia explorando cenotes. Tenía un rostro sereno, pero sus ojos revelaban una determinación férrea. Junto a ella estaba Roberto Cuyoch, un guía maya que conocía los cenotes de la región como las líneas de su propia mano. Roberto hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de generaciones. Los acompañaban el doctor Esteban Paredes, geólogo especializado en formaciones kársticas, Laura Mendoza, bióloga marina, y 3 técnicos de documentación, Andrés, Cecilia y Miguel. 7 personas, 7 nombres en la lista, 7 firmas en el registro de entrada. La preparación tomó cerca de 2 horas. Revisaron cada pieza del equipo de buceo, las linternas de alta potencia, los tanques de oxígeno, las cuerdas de seguridad. Roberto realizó una pequeña ceremonia antes de descender, quemando copal y murmurando palabras en maya. Algunos de los investigadores sonrieron con educada condescendencia. Mariana, sin embargo, inclinó la cabeza con respeto. Ella había aprendido a no subestimar las tradiciones. Los cenotes guardan secretos, solía decir, y es mejor pedirles permiso antes de profanarlos. A las 3:47 de la tarde, según el registro de las cámaras, comenzaron el descenso. Uno por uno, se dejaron caer por la abertura principal hacia el agua oscura y fría. Las imágenes muestran sus rostros iluminados brevemente por la luz natural antes de desaparecer bajo la superficie. Mariana fue la primera. Roberto, el último. 7 cuerpos sumergiéndose en el silencio líquido del cenote.
las burbujas de sus respiradores ascendiendo como almas escapando, y luego, nada, solo el agua en calma y el eco hueco de la caverna. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías saber sobre lo que existe bajo nuestros pies. El plan de exploración era claro. Descenderían hasta la cámara principal del cenote, aproximadamente a 30 metros de profundidad. Desde allí, accederían a un túnel lateral que, según estudios preliminares, conectaba con un sistema de cavernas inexplorado. La misión estimada era de 4 horas bajo el agua, con puntos de control cada 30 minutos. Llevaban equipos de comunicación subacuática, aunque la interferencia de la roca calcárea dificultaba las transmisiones. El protocolo era simple. Si algo salía mal, regresar inmediatamente a la superficie siguiendo la cuerda guía. Los primeros 90 minutos transcurrieron sin incidentes. Los registros de sus computadoras de buceo mostraban profundidades estables, consumo de oxígeno normal, temperatura del agua constante a 24 grados. Pero entonces algo cambió. A las 5:18 de la tarde, las comunicaciones se cortaron abruptamente. No hubo llamadas de auxilio. No hubo señales de pánico. Simplemente silencio. En la superficie, el equipo de apoyo intentó restablecer contacto sin éxito. Los minutos se convirtieron en 1 hora. La preocupación comenzó a transformarse en alarma. Arriba, junto al cenote, la asistente de campo, Patricia Ruiz, revisaba obsesivamente los monitores. Ella había permanecido en la superficie para coordinar la logística y monitorear los equipos. Intentó comunicarse por radio una y otra vez. Nada. Consideró activar el protocolo de emergencia, pero sabía que los buzos podían estar en una zona sin señal. Esperó. Cada minuto era una eternidad. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas sobre la selva circundante. El canto de los pájaros se volvió inquietante. Y entonces, a las 6:42 de la tarde, el agua del cenote comenzó a agitarse. Primero fue solo una perturbación leve en la superficie. Burbujas ascendiendo desde las profundidades. Patricia se acercó al borde, el corazón latiéndole con fuerza. Una linterna emergió, luego un rostro cubierto por el visor. Era Mariana. Su expresión era extraña, como si estuviera en shock. Salió del agua con movimientos mecánicos, casi robóticos. Luego apareció Roberto con el mismo semblante ausente. Uno tras otro, los investigadores fueron emergiendo. Patricia comenzó a contarlos, sintiendo un alivio inmenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos habían regresado, pero mientras los ayudaba a quitarse los equipos, algo le produjo un escalofrío inexplicable. Había más gente saliendo del agua. 8, 9. 2 figuras adicionales emergieron detrás del grupo. Patricia parpadeó, confundida. Miró al equipo reunido en la plataforma de piedra, luego a las 2 personas que acababan de salir. Todas llevaban el mismo tipo de traje de neopreno. Todas tenían equipos idénticos. Pero ella no reconocía sus rostros. Abrió la boca para preguntar, pero las palabras no salieron. Los 7 investigadores originales permanecían en silencio, mirando hacia el suelo, hacia el agua, hacia cualquier parte menos hacia las 2 figuras adicionales. Y estas 2 personas, o lo que fueran, simplemente se quedaron de pie en el borde del cenote, inmóviles, observando. Patricia intentó acercarse a uno de los investigadores. «Mariana», dijo con voz temblorosa, «¿quiénes son ellos?» Mariana no respondió inmediatamente. Sus labios temblaban. Finalmente, con un hilo de voz, susurró, «No lo sé».
Roberto, sentado en una roca, tenía los ojos cerrados y murmuraba algo en maya. Los demás permanecían en un estado similar de aturdimiento. Solo Esteban, el geólogo, se atrevió a mirar directamente a las dos figuras. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos con una mezcla de terror y fascinación. «No deberían estar aquí», dijo finalmente. «No deberían existir». Las dos figuras no hablaban, no se movían. Simplemente permanecían allí, de pie, con los brazos a los costados, el agua goteando de sus trajes. Sus rostros eran extrañamente familiares y a la vez completamente ajenos. Uno de ellos tenía las mismas facciones de Andrés, el técnico de documentación, pero con algo diferente en los ojos, una profundidad inquietante, una ausencia de algo esencial. El otro parecía una versión alterada de Laura, la bióloga, pero con una expresión que no era del todo humana. Patricia sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Tomó su teléfono móvil con manos temblorosas y comenzó a grabar. «Necesito que alguien me explique qué está pasando», dijo Patricia, su voz subiendo de tono. «Ahora». Mariana finalmente la miró. Había lágrimas en sus ojos. «Encontramos algo allá abajo», dijo. «Algo que no debíamos encontrar». Roberto abrió los ojos y añadió, en un español entrecortado por palabras mayas, «El cenote nos devolvió lo que tomamos, pero también nos devolvió algo más». Las palabras colgaban en el aire como una maldición. Patricia miró nuevamente a las dos figuras, y fue entonces cuando notó algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. No proyectaban sombras. A pesar de la luz del atardecer que creaba sombras largas de todos los presentes, estas dos figuras no tenían ninguna. El grupo permaneció junto al cenote durante casi una hora, sumido en un silencio denso y asfixiante. Nadie sabía qué hacer. Patricia había intentado llamar a las autoridades, pero la señal en esa área era casi inexistente. Consideró dejar el lugar e ir en busca de ayuda, pero algo le decía que no debía abandonar a los investigadores. Mientras tanto, las dos figuras permanecían inmóviles. No parpadeaban, no respiraban de forma visible, solo estaban. Su presencia era como un peso gravitacional que distorsionaba todo a su alrededor. El aire se sentía más denso. Los sonidos de la selva se habían apagado. Incluso los insectos habían dejado de zumbar. Esteban fue el primero en intentar un acercamiento racional. Se puso de pie, todavía temblando, y sacó una libreta de su mochila impermeable. «Necesitamos documentar esto», dijo con voz quebrada pero decidida. «Necesitamos entender qué ocurrió». Se acercó lentamente a una de las figuras, la que se parecía a Andrés. «¿Puedes hablar?», preguntó. La figura giró la cabeza hacia él, un movimiento lento y antinatural. Los ojos se fijaron en Esteban. Eran ojos vacíos, como pozos sin fondo. Y entonces, para horror de todos, la figura abrió la boca. Pero lo que salió no fue una voz. Fue un sonido como agua fluyendo por túneles subterráneos, como ecos de voces antiguas, como el susurro de 1000 personas hablando al mismo tiempo en un idioma que nadie debería comprender. Esteban retrocedió rápidamente, tropezando con sus propias piernas. Cecilia, una de las técnicas de documentación, comenzó a llorar. Miguel, el otro técnico, simplemente se había acurrucado en posición fetal junto a una roca. Andrés, el verdadero Andrés, miraba a su doble con una expresión de horror existencial. «Ese soy yo», murmuraba una y otra vez. «Ese soy yo, pero no soy yo». Laura, igualmente perturbada por su propia duplicación, se abrazaba a sí misma, temblando violentamente. Mariana intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras revisaba las grabaciones de su cámara subacuática. Y Roberto, el guía maya, continuaba murmurando oraciones y quemando hojas de tabaco, como si tratara de crear una barrera espiritual entre el grupo
y las dos figuras. Cuando finalmente oscureció por completo, las linternas iluminaron la escena con una luz fría y artificial. Las dos figuras seguían allí, inmóviles. Patricia había logrado contactar brevemente con las autoridades a través de un mensaje de texto fragmentado. Ayuda estaba en camino, pero tomaría al menos 2 horas llegar. El grupo decidió permanecer juntos, alejándose del borde del cenote pero manteniéndolo a la vista. Nadie quería perder de vista a las dos figuras y nadie quería darles la espalda. Mariana finalmente comenzó a hablar, su voz ronca por la tensión. «Tenemos que contar lo que vimos allá abajo», dijo. «Todo». El relato de Mariana emergió en fragmentos, como si reconstruir los eventos fuera física y emocionalmente agotador. Los primeros 30 metros de descenso habían sido normales. El agua cristalina, la luz de las linternas iluminando formaciones calcáreas espectaculares, peces ciegos nadando entre las sombras. Habían alcanzado la cámara principal sin problemas y comenzado la exploración del túnel lateral según el plan. Ese túnel descendía en un ángulo pronunciado, adentrándose en la oscuridad absoluta. Las paredes estaban cubiertas de sedimentos antiguos y pequeñas formaciones minerales que brillaban débilmente bajo la luz artificial. Siguieron la cuerda guía, manteniéndose en formación, comunicándose por señas. A unos 50 metros dentro del túnel encontraron algo inesperado. Una cámara oculta que no aparecía en ningún mapa. La entrada era estrecha, casi bloqueada por rocas, pero lo suficientemente grande para permitir el paso. Roberto, con su experiencia, identificó marcas en las rocas. No eran naturales. Alguien había estado allí antes. Marcas de herramientas de piedra, símbolos grabados que reconoció como glifos mayas muy antiguos. Mariana documentó todo con su cámara. Decidieron entrar. Fue una decisión que cambiaría todo. La cámara era más grande de lo esperado. Un espacio del tamaño de una pequeña capilla, con el techo a casi 6 metros de altura. Y en el centro, parcialmente cubierto por sedimentos, había algo imposible. Era una estructura, continuó Mariana, su voz bajando a un susurro. Una especie de altar de piedra, pero no era maya, o al menos no era como nada que hubiéramos visto antes. La piedra tenía un color oscuro, casi negro, y reflejaba la luz de las linternas de manera extraña, como si absorbiera y devolviera la luz al mismo tiempo. En la superficie del altar había inscripciones, pero no en ningún sistema de escritura conocido. Roberto se acercó, tocó la piedra y retrocedió inmediatamente. «Está caliente», dijo. «Imposible», pensó Esteban. A esa profundidad, la temperatura debería ser constante y fría, pero cuando él también tocó la superficie, sintió el calor. Un calor que parecía pulsar, como un corazón latiendo bajo la roca. Alrededor del altar había otros objetos. Vasijas de cerámica perfectamente preservadas, a pesar de estar sumergidas durante siglos. Instrumentos de obsidiana que parecían demasiado refinados, demasiado precisos para la tecnología conocida de la época. Y algo más inquietante, figuras talladas, pequeñas estatuas de piedra que representaban seres humanoides, pero con proporciones extrañas, cabezas ligeramente más grandes, ojos demasiado hundidos, bocas abiertas en expresiones que no parecían humanas. Laura, la bióloga, examinó una de las figuras y notó algo perturbador. Las estatuas tenían lo que parecían ser branquias, ranuras en el cuello y los costados, como si estas criaturas estuvieran diseñadas para vivir bajo el agua. Mientras documentaban el sitio, Andrés configuró las cámaras para capturar imágenes panorámicas. Fue entonces cuando notaron que la cámara tenía otros túneles saliendo de ella.
No 2 o 3, sino al menos 7 pasajes adicionales, cada uno descendiendo más profundamente. Roberto advirtió contra explorarlos. Este lugar es sagrado, dijo, o tal vez maldito. Pero la curiosidad científica es poderosa. Esteban y Mariana decidieron echar un vistazo rápido en uno de los túneles, solo para obtener una idea de su extensión. Se adentraron unos 20 metros, sus linternas cortando la oscuridad absoluta, y fue allí donde lo vieron. Al principio pensaron que era un reflejo, un espejismo creado por sus propias luces rebotando en el agua, pero no. Eran figuras, siluetas que se movían en la distancia, en las profundidades del túnel. Mariana hizo una señal para detenerse. Las figuras no se acercaban, pero tampoco se alejaban. Simplemente permanecían allí, flotando en el agua oscura. Sin equipos de buceo visibles, sin linternas, solo formas humanoides suspendidas en la nada líquida. Esteban sintió un terror primordial. Todos los instintos le gritaban que huyera, pero antes de que pudieran retroceder, las figuras comenzaron a moverse, no nadando, deslizándose, acercándose con una velocidad imposible. Mariana y Esteban se impulsaron hacia atrás, regresando a la cámara principal donde esperaba el resto del equipo. Gritaron a través de los reguladores, señalando frenéticamente que debían irse. Ahora. El grupo comenzó a retroceder por el túnel de entrada siguiendo la cuerda guía. Pero algo estaba mal. El túnel parecía más largo, más oscuro. Las paredes se sentían diferentes, como si la roca misma hubiera cambiado de textura. Roberto lideraba la retirada, sus movimientos precisos pero urgentes. Detrás de ellos sentían una presencia. No podían verla claramente, pero sabían que algo los seguía. Las linternas comenzaron a parpadear, una por una. Las luces fallaban. Imposible, pensó Miguel. Eran equipos nuevos, baterías completamente cargadas, pero la oscuridad los estaba alcanzando, consumiendo cada fuente de luz como si fuera algo tangible y hambriento. En medio del pánico, Laura sintió algo rozar su pierna, algo que no era roca ni vegetación, algo que se sentía como dedos. Gritó en su regulador, un sonido ahogado y distorsionado bajo el agua. Se giró, iluminando con su linterna agonizante hacia abajo, y lo vio. Un rostro que era y no era humano, ojos blancos sin pupilas, piel pálida como la de un cadáver, boca abierta mostrando dientes irregulares. La criatura la miraba con una expresión que podría haber sido curiosidad o hambre. Laura se impulsó hacia arriba con todas sus fuerzas, chocando con Cecilia. El grupo ahora nadaba en un desorden frenético, cada uno tratando de escapar de la oscuridad que los envolvía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron luz. La abertura del cenote, la superficie brillando como una promesa de salvación. Uno por uno emergieron, jadeando, arrancándose los reguladores, tosiendo agua. 7 personas alcanzaron la plataforma de piedra. 7 investigadores que habían descendido. Pero cuando Patricia los contó, cuando las cámaras de seguridad capturaron el momento, había 9. Las 2 figuras adicionales habían salido del agua con el grupo, idénticas en apariencia a Andrés y Laura. Pero sus ojos, sus movimientos, su presencia misma eran completamente diferentes. Eran como copias imperfectas, ecos de humanidad sin alma, y nadie sabía de dónde habían venido o qué querían. Las autoridades llegaron cerca de las 9 de la noche. 2 vehículos de la Policía Estatal y un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Encontraron al grupo reunido a varios metros del cenote, todos en estado de shock, y 2 figuras adicionales que permanecían inmóviles junto al agua.
El oficial a cargo, comandante Héctor Zavala, intentó interrogar a las dos figuras. Se acercó con precaución, su mano descansando sobre la pistola en su cinturón. «Identificación», exigió. Las figuras no respondieron, no se movieron. Zavala se acercó más y fue entonces cuando experimentó lo mismo que había sentido el grupo. Un frío que no era temperatura, una presencia que no era física, una sensación abrumadora de que estas cosas no eran humanas. Zavala ordenó que las figuras fueran escoltadas a uno de los vehículos para ser trasladadas a la estación para interrogatorio. Dos oficiales se acercaron, tomando a las figuras por los brazos, y en el momento del contacto, ambos oficiales gritaron y retrocedieron. Reportaron después que tocar a las figuras era como sumergir las manos en agua helada. Pero más que eso, dijeron que sintieron memorias que no eran suyas. Imágenes de túneles interminables, de ciudades hundidas, de rostros idénticos multiplicándose en la oscuridad. Zavala llamó inmediatamente por refuerzos y solicitó la presencia de personal especializado. Nadie sabía qué hacer. No había protocolo para esto. No había explicación racional. Durante las siguientes horas, el equipo de investigadores fue interrogado extensamente. Cada uno contó su versión de los eventos, y todas las versiones coincidían en los detalles esenciales. Habían descendido 7. Encontraron una cámara oculta con un altar misterioso. Vieron figuras en los túneles, huyeron en pánico y emergieron con 2 entidades adicionales que se parecían a miembros del equipo. Las grabaciones de las cámaras subacuáticas fueron confiscadas para análisis. Las cámaras de seguridad de la superficie confirmaban lo imposible. 7 personas habían bajado, 9 habían salido. No había truco, no había explicación lógica. La evidencia era irrefutable. Las 2 figuras fueron finalmente transportadas a una instalación médica en Mérida para evaluación, pero durante el trayecto algo extraordinario ocurrió. Según el reporte del conductor de la ambulancia, las figuras comenzaron a cambiar, no físicamente, sino en su presencia. Comenzaron a emitir sonidos, ese mismo susurro acuático que Esteban había escuchado antes, y luego simplemente se desvanecieron. No desaparecieron dramáticamente, no explotaron en luz, simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Las mantas térmicas que las cubrían cayeron vacías sobre los asientos. Los oficiales que las vigilaban parpadearon, confundidos, preguntándose si alguna vez habían estado allí. Pero las grabaciones de la cámara del vehículo mostraban claramente su presencia hasta el momento exacto de su desvanecimiento. La investigación oficial fue cerrada rápidamente. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas implicaciones inquietantes. El cenote Xquequén fue clausurado temporalmente bajo el pretexto de estudios de seguridad estructural. Se prohibió el acceso público. Un equipo especializado descendió para documentar la cámara oculta que Mariana y su equipo habían encontrado. Pero cuando llegaron a la ubicación descrita, no encontraron nada. No había túnel lateral, no había cámara oculta, no había altar de piedra negra, solo roca sólida y sedimentos no perturbados. Era como si todo el espacio hubiera sido sellado, o como si nunca hubiera existido. Los 7 investigadores fueron sometidos a evaluaciones psicológicas. Todos fueron diagnosticados con trauma por estrés agudo, pero ninguno mostró signos de delirio compartido o psicosis. Sus historias permanecían consistentes. Roberto regresó a su comunidad y realizó ceremonias de purificación durante semanas. Dejó de trabajar como guía de cenotes. Cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió: «Los cenotes son puertas, y algunas puertas deben permanecer cerradas». Mariana intentó continuar su trabajo, pero encontró que ya no podía descender bajo el agua sin experimentar ataques de pánico.
Abandonó la arqueología subacuática y ahora enseña en una universidad, aunque nunca habla públicamente sobre lo que ocurrió esa tarde de marzo. Andrés y Laura, cuyos duplicados habían emergido del cenote, experimentaron las consecuencias psicológicas más severas. Ambos reportaron pesadillas recurrentes donde se veían a sí mismos desde fuera, como si fueran observadores de sus propias vidas. Andrés comenzó a cuestionar su propia identidad, preguntándose obsesivamente si él era realmente él, o si tal vez la figura que había salido del cenote era el real y él era la copia. Laura desarrolló una fobia al agua y a los espejos, incapaz de soportar cualquier reflejo de sí misma. Ambos reciben tratamiento hasta el día de hoy. Las cámaras de seguridad siguen siendo la única evidencia física de lo ocurrido. Las grabaciones han sido analizadas por expertos en efectos visuales, todos llegando a la misma conclusión: no hay manipulación. Las imágenes son auténticas. 7 personas descendieron, 9 salieron, y durante unos breves momentos, 2 de esas 9 eran algo que no debería existir: copias, ecos, reflejos de algo más antiguo y más profundo que cualquier civilización humana. El gobierno mexicano mantiene las grabaciones clasificadas, pero copias han circulado en círculos especializados, estudiadas por investigadores de fenómenos anómalos, debate de escépticos y creyentes. El cenote Xcaequen reabrió 6 meses después del incidente, con restricciones estrictas sobre las zonas de exploración permitidas. Los turistas visitan diariamente, nadando en las aguas cristalinas, maravillándose con la belleza natural, completamente ajenos a lo que ocurrió. Pero los guías locales saben. Y en las noches, cuando el cenote está vacío y la selva recobra su silencio primordial, algunos juran que pueden ver sombras moviéndose bajo el agua, figuras que nadan sin equipos, rostros que se asoman desde las profundidades, y a veces, muy raramente, los conteos no cuadran. Alguien ve a 7 turistas bajar y 9 salir. ¿Qué encontraron realmente en esas profundidades? ¿Era el altar un portal, una tecnología antigua que no comprendemos? ¿O quizás los mayas tenían razón y los cenotes son verdaderamente puertas hacia algo más? Las 2 figuras que emergieron eran duplicaciones creadas por algún proceso desconocido, o eran entidades que simplemente tomaron las formas más convenientes para salir a nuestro mundo. Y la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántas otras personas han descendido a los miles de cenotes de Yucatán y regresado siendo algo diferente? ¿Cuántas copias caminan entre nosotros, indistinguibles de los originales, esperando? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros al investigarla, comparte este video. Dale like para que más personas conozcan lo que realmente puede esconderse bajo la tierra de México. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguimos investigando los casos más inexplicables, los misterios que desafían toda lógica. Si descubrimos más sobre lo que ocurrió en Xcaequen, lo publicaremos aquí primero. No olvides activar las notificaciones, porque hay historias que necesitan ser contadas, aunque nos cueste creerlas. Los cenotes de Yucatán siguen allí, profundos, oscuros, hermosos y aterradores. Miles de turistas los visitan cada año. Y quizás, solo quizás, algunos de ellos regresan siendo un poco diferentes. La próxima vez que veas tu reflejo en aguas oscuras, pregúntate: ¿soy realmente yo? ¿O soy el eco de alguien más que descendió demasiado profundo y nunca regresó completamente? Los antiguos mayas lo sabían. Los cenotes no son solo agujeros en la tierra, son umbrales. Y algunos umbrales, una vez cruzados, te cambian para siempre. La investigación del cenote Xcaequen permanece oficialmente sin resolver, clasificada como un incidente anómalo sin explicación concluyente. Pero las 7 personas que bajaron ese día saben la verdad y cargan con ella cada día de sus vidas,
porque ellos miraron hacia el abismo, y el abismo les devolvió algo que nunca debió salir. Hasta la próxima en Ecos del Silencio, donde los misterios nunca duermen, y la verdad siempre está más profunda de lo que imaginas.